Y ya estamos con la siguiente invitada, María Elena Mizrahi. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Ella es la coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV. Estaremos hablando de estas cifras que se dieron a conocer hace pocos días, el pasado Día Internacional en contra de la Violencia hacia Niños y Adolescentes, que la verdad dejó expuesta una situación muy preocupante que viven miles y miles de niños y adolescentes uruguayos. La verdad, este informe deja como bien expuesto lo que ustedes, me imagino, que en la interna ya vienen trabajando, ¿no? Sí, en realidad igual siempre el dato, si bien nosotros cotidianamente recibimos las situaciones y se detectan las situaciones y se trabaja, pero después el dato fuerte, viste, cuando lo tenés, porque nosotros procesamos los datos con los sistemas de información a través del año, bueno, sí fue un dato que nos impactó, porque bueno, 7.035 situaciones son muchas situaciones, son muchos niños y niñas y adolescentes, y bueno, y en realidad el sistema da las respuestas que puede, pero nosotros suponemos que en realidad no son todos los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia en Uruguay, son a los que en alguna medida ellos pudieron decirlo, que eso es muy importante, algún referente adulto, a la maestra, a la scripto, a la tía, a la abuela, a la mamá o al papá, depende de quién esté ejerciendo violencia sobre ellos, pero que debe haber varios niños en Uruguay que no lo pueden verbalizar aún y que también los dispositivos, digamos, de detección que tenemos de todas las instituciones todavía no hemos podido captarlos. Además son 7.035 familias, ¿no?, que también están alrededor que están sufriendo esa problemática. ¿Es un número que va al alza, que está creciendo? Sí, yo creo que es un número que crece porque también es cierto que es un fenómeno que nosotros como Uruguay, o sea, en el mundo, pero también como Uruguay, lo detectamos como problema social no hace demasiados años. No hace demasiados años que tenemos leyes que dicen que el castigo físico y humillante contra los niños en realidad es un delito, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los Derechos de Niños. Si vos ves la legislación a través del mundo sobre la infancia, en definitiva, va a veces más atrás que la legislación que ampara a los adultos. Entonces, eso... Yo creo que en Uruguay empezamos a tomar conciencia que este es un problema, empezamos a tener protocolos y capacitación también de los técnicos, porque también es importante la capacidad que tengamos todos de poder escuchar, de poder mirar algunos síntomas que pueden tener las adolescentes, las niñas o los niños, y a partir de ahí poder, tirarles, como nosotros decimos, como ayudarlos, tratar de escuchar y poder dialogar con ellos para que nos puedan decir. O sea que hubieron varios elementos que hicieron que como Uruguay, y segundo, que el CIPIAV reporta informes recién desde el 2007, 2008, cuando se generó. O sea que tenemos datos, país no hace tanto tiempo, y eso también incide. La violencia, obviamente, lo vemos cotidianamente, recién ustedes estaban informando, es un tema social. Y estas violencias muchas veces se atraviesan, y la violencia de las familias después repercuten en la afuera, que eso es lo importante cuando decimos tenemos que prevenir y atender. Porque en definitiva quienes viven situaciones de violencia, su forma o su aprendizaje, que no quiere decir que todo sea así, pero que su aprendizaje sea relacionarse y resolver los conflictos de forma violenta, en definitiva, después con la sociedad tampoco tienen una buena... Sí, a mí lo que me llamó la atención del informe, hay dos datos que me parecieron muy preocupantes. Uno tiene que ver con el alto porcentaje de estos hechos de forma intrafamiliar, que si bien uno sabe que ocurren frecuentemente a nivel intrafamiliar, estamos hablando del 90-91% de los casos, o sea, casi la totalidad, es decir, que el problema está dentro de la casa. Y otro tiene que ver cómo aumenta esta cifra cuando hablamos de niños que presencian actos de violencia, ¿no? Cuando está vinculado a un hogar violento donde hay violencia hacia la madre, por ejemplo, violencia de género, es decir, viven en un hogar conflictivo y violento. Exacto, eso a nosotros nos pareció muy interesante. Esta es una encuesta de prevalencia sobre violencia de género y generaciones que se hizo con el INE en las poblaciones mayores de 5.000 habitantes, donde se remitía en qué hogares vivían niños donde sufrían violencia de género. Y es importante también, y por eso digo que esto como país vamos avanzando en poder ver lo que es el tema de la violencia y cómo abordarla, porque en definitiva antes en alguna medida se cuestionaba si los niños que vivían en hogares violentos también sufrían violencia, como si fueran
como si no fueran parte de esa violencia, y presenciar violencia, cualquiera sea, en definitiva, es una violencia. Entonces, bueno, en definitiva, como también nosotros nos preparamos para abordar esas situaciones. Nosotros, otro de los temas que estamos trabajando y abordando en un convenio con el CIPIAB, la Fiscalía y la Facultad de Psicología, es el trabajo y cómo reparamos el daño para los niños y niñas y adolescentes hijos de feminicidio, que ese es un tema que también es un tema que nos desvela, porque bueno, porque en definitiva es de un impacto enorme. Y bueno, estamos trabajando y queremos este año poder presentar un documento y las formas que el país se debería dar para poder atender estas situaciones. Hay un punto que me parece también difícil a la hora de tratar este tipo de casos, que tiene que ver con que los niños viven en un contexto de mucha violencia y llegan a un punto en que la normalizan también y les es difícil después expresar que eso es algo que está mal y es algo que ellos lo ven como algo normal. Entonces a la hora de denunciar también se convierte en algo más difícil. Totalmente, la naturalización de la violencia, por ejemplo, y es un tema que es interesante y que se tiene que abordar técnicamente y cómo abordamos educativamente también, porque los varones tienen una mayor naturalización de la violencia. Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos que deconstruir el tema de las masculinidades y cuál es el lugar del varón. Y que el varón no le dé vergüenza decir si, por ejemplo, si alguien lo agrede, si alguien lo abusa. En las niñas y las adolescentes hemos logrado, en definitiva, poder trabajar y que entiendan, no todas, pero que entiendan en realidad que eso que se les está haciendo no está bien. El tema es cómo también trabajamos y deconstruimos el lugar del varón y cómo también lo ayudamos a protegerlo, ¿no? Que nos habilite a protegerlo. Cuando hablamos de violencia, obviamente allí hay diferentes manifestaciones, ¿no? Podemos hablar de la violencia psicológica, también de la negligencia, que a veces uno no es tan consciente de la violencia que se ejerce hacia un niño cuando no se le dan los cuidados que esa persona necesita, ¿no? Totalmente. Nosotros, cuando hablamos de negligencia, justamente hablamos de aquellas familias que tienen las posibilidades, porque si no sería como penalizar a los sectores más vulnerables o más pobres, que tienen las posibilidades y que, sin embargo, en definitiva, no cuidan, o no protegen a sus niños de la forma que se debiera. Tenemos problemas, por ejemplo, a veces con el tema de la ausencia a veces y la soledad en que a veces quedan los niños, que quedan solos, entonces eso también complejiza. Para ser sinceros, tenemos también dificultades cuando hay adicciones por parte, que no solamente la droga, también es el alcohol, por parte de los familiares directos, entonces eso en alguna medida hace a la negligencia y a la falta de protección y cuidado que estos adultos, que deben ser quienes protegen, en definitiva, a las niñas, los niños y los adolescentes, lo ejercen. Sí, son los deberes inherentes a la patria potestad, que lo tenemos como bien marcado desde tan chicos. Exactamente, y que aparte tendría que nacer, obviamente, desde lo afectivo, porque siempre tenemos que hablar de lo relacional y de lo afectivo. Nosotros, en realidad, estos adultos deberían o deben tener y querer y amar a esos niños, niñas y adolescentes. Y nosotros como sociedad también debemos darnos las formas como de protegerlos y darles como la mejor vida, digamos, pudiendo generar respuestas, pero también generar, y a mí me parece, porque cuando nosotros salimos, siempre salimos cuando el daño ya está. ¿Se entiende? Nosotros somos el sistema de respuesta al daño instalado. Y bueno, y nosotros tenemos que tratar de como sociedad ver de qué forma nos relacionamos, lo que nosotros llamamos como el cambio cultural, que en definitiva va a ser lo que prevenga estas situaciones. Nosotros vamos a llegar cuando un niño dice que está lastimado o que en definitiva sufre violencia, o que algún de los técnicos que trabajan o de los lugares donde se trabaja con niños lo detecte. Con respecto a este informe, ¿hay alguna franja etaria de niños en donde ustedes hayan notado un alza en los casos de violencia? Lo que sí sé es que se repite entre la franja de 6 a 12, que es la mayoritaria. Claro, en la franja de 6 a 12 tiene sus particularidades, porque tiene las particularidades de este país que tiene que ver con la institucionalización de los niños de 6 a 12. En realidad la escuela pública juega un papel central en la detección. Se detecta porque la maestra lo detecta. Exactamente, entonces, y los equipos de escuelas disfrutables. Después también nosotros tenemos, en el caso de INAU tiene club de niños que hacen contrahorario escolar, o sea, en definitiva. Y nosotros hicimos un trabajo fuerte porque nosotros veíamos, si ustedes ven informes pasados, teníamos debilidades para captar en la adolescencia. Y yo creo que hubo dos fenómenos. Uno, un trabajo importante con los sectores técnicos de enseñanza media y la capacitación de los técnicos de enseñanza media, la campaña de noviazgos libres de violencia, trabajar con los docentes. Y también me parece que las adolescentes también tienen como una mayor
conciencia de que en definitiva no deben ser agredidas claro. o vulnerados sus derechos. Lo del no es no, creo que en algún sector de la adolescencia, y si ustedes ven en este informe, tenemos casi el mismo porcentaje de 6 a 12 que de adolescentes. Claro. Ahora, cuando hablamos de esta problemática, uno piensa si la situación ahora se detecta y antes era la misma y no se detectaba, o realmente ha aumentado, y cuáles han sido las causas. Bueno, en realidad yo creo que pasaban las dos cosas. O sea, yo creo que posiblemente haya aumentado. No lo podemos decir porque como país, porque no tenemos como los datos reales. Que no se detectaba era así porque no mirábamos el fenómeno. O sea, los que trabajamos hace muchos años, a veces yo digo que quizás demasiado, nosotros que trabajamos con familias en el territorio, claro. Y eso, nosotros nos acercábamos porque las familias venían con determinadas demandas. Y cuando vos entrabas a la familia a trabajar, que tenía que ver con ingresar a un niño a un CAIF, a un club de niños, o porque no tenían la sed, no sé, por diferentes motivos, vos llegabas y ahí encontrabas que en esa familia había violencia, y ahí se empezaba a trabajar. El tema es que en realidad era algo totalmente naturalizado. Que nosotros viéramos que alguien le pegara a un niño en la calle, hasta hace no mucho tiempo, sí, para sí. Nosotros a nadie nos llamaba la atención o que pasara. Bueno, eso hoy lo hacen puertas adentro, pero es muy raro que tú veas ahora a alguien pegándole a un niño en la calle. Mucho más. Exactamente. Entonces yo creo que hay cuestiones que fuimos avanzando porque fuimos conociendo el fenómeno, y también es cierto porque tuvimos un marco normativo, o tenemos un marco normativo que hace a agenda de derechos, pero que hace también a la normativa internacional. El CIPIAM nace, el sistema donde estamos todos los organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil, en realidad no como un mandato, pero sí como un asesoramiento de Naciones Unidas de decir, bueno, el fenómeno de la violencia es un fenómeno que es social, que lo deben abordar en realidad todos los espacios donde transitan los niños. Sí. La educación, la salud, en el caso nuestro, en el caso del INAHUE, en otros países tiene otros nombres, pero en definitiva donde todos debemos estar presentes, porque este es un fenómeno que atraviesa y que en definitiva también genera mucho daño. Genera daño en lo educativo, genera daño en lo relacional, genera daño sobre todo en realidad cómo se relacionan esos niños con los otros, y también en realidad muchas veces genera angustia y cuestiones de autodestrucción. Sí. Con respecto a ese punto me parece resaltarte una pregunta que tiene que ver con el caso que tuvimos que lamentar hace un par de semanas, que culminó con 2 niños asesinados por parte de su padre. ¿Esta es una resolución que se da habitual? ¿Es algo que es algo extremo? Con respecto obviamente con los casos que trabajan ustedes, ¿no? En realidad, bueno, es algo totalmente extremo, eso sin lugar a dudas. Nosotros como país hemos tenido estas situaciones, pero en realidad son extraordinarias. Las hemos tenido en realidad, en este caso concreto, viste que es difícil hablar de casos concretos, sí. Pero bueno, por lo general hay un desencadenante muchas veces de alguna situación familiar que hace que alguien opere en esta situación tan tremenda, y que en definitiva para los que trabajamos con infancia y adolescencia es como de un alto impacto, porque no hay señales, no hubo señales como para poder detectar esta situación. Ahora, como para ir finalizando, obviamente que no hay recetas mágicas, que todos son procesos, que hay que comenzar a trabajar en el hoy para dentro de unos cuantos años ver los resultados, pero ¿qué se puede hacer para ir revirtiendo esta situación? Bueno, nosotros como sociedad hay varias cosas que podemos hacer. La más concreta, si conocemos alguna situación de violencia, obviamente tenemos el 0800 50 50 ante situaciones extremas, ni hablar con el Ministerio del Interior, pero a su vez nosotros los que trabajamos a nivel del territorio decimos, bueno, si hay una situación de violencia, usted acérquese a la escuela, a la policlínica, al CAIF, a los lugares. ¿Por qué decimos eso? Porque las denuncias anónimas a nosotros no siempre nos permiten después mapear a la familia. Claro. En cambio, si tú sabes que hay una situación, tú decís, bueno, ¿con quién de la familia yo puedo empezar a trabajar para en realidad armar la estrategia de protección de estos niños? O cuando hay que judicializar, o no siempre la situación se judicializa, ni hablar que cuando hay una sospecha de abuso sexual sí se judicializa, pero con qué referente adulto nosotros podemos trabajar. Y después en realidad replantearnos como sociedad que eso es un proceso más largo, que tiene que ver con lo educativo, pero no solamente con lo educativo, de cómo en realidad nos relacionamos y por dónde transita el poder en la sociedad, y quiénes en realidad detentan ese poder
cómo se relacionan con los más débiles. Los niños, niñas y adolescentes y las mujeres por lo general son el sector más vulnerable. Totalmente. Bueno, es una situación de verdad muy dolorosa. Como integrantes de esta sociedad tenemos que de alguna forma también hacernos responsables de estas cifras que dejan al descubierto una gran problemática que nos tiene que ocupar a todos, no solo a las instituciones, que obviamente tienen que hacer lo suyo, pero también a todos quienes vivimos en este país. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.